Hola, hola. Hola, buenas tardes. Primero, disculpad un poco la voz, pero estoy cascado de la garganta. Muchas gracias por venir. Cuando empezamos a montar el tema del espacio de salud aquí en Iberflora, se nos planteó el tema de, oye, ¿qué podríamos incluir dentro de lo que es salud y plantas, dentro del entorno de Iberflora, que es muy de planta y muy de garden center? Y hablando con el director, con Miguel Bisquer, pues planteamos la posibilidad de ver qué mejor planta medicinal y con valores terapéuticos que el cannabis, que la marihuana. Y ahí pues surgió un poco el reto y la idea de montar este espacio, estas jornadas, y darles un empaque de, oye, ¿por qué vamos a hablar del cannabis en una feria como Iberflora? ¿O por qué hablamos del cannabis dentro de un espacio de salud? Entonces, de todo esto surgieron dos mesas, una que es la de esta tarde, donde vamos a explicar, vamos a poner un poco vamos, el por qué hablamos del cannabis en un espacio de salud, ¿vale? Aquí veréis en la mesa, pues tenemos José Carlos Bouso, psicólogo clínico, doctor en farmacología y director científico de la Fundación ICERS. Él es un experto en todo lo que es planta medicinal en general y sobre el cannabis en concreto, y él nos va a contar el por qué el cannabis es una medicina. Luego a su lado tenemos a Noemí Sánchez Nacher. Ella es psicóloga, máster en neuropsicología, neurociencias, posgrado en psico-oncología, y está participando activamente en un proyecto de reducción de riesgos en asociaciones canábicas. También es profesora en la Universidad de Valencia, y ella nos contará todo lo que es la reducción de riesgos, el uso responsable y el cómo hacer un uso, valga la redundancia, responsable del cannabis. A su lado tenemos a Javier Mirabete, presidente de la Asociación Terapéuticas Hierbas de Castelló. Él, bueno, también es miembro del Fòrum Cannàbic Valencià, que tenemos ahí el stand, y él nos explicará todo el proceso o cómo puede acceder un usuario, un enfermo o un usuario normal al cannabis a través de las asociaciones canábicas y otras vías que él mismo nos explicará. Y luego tenemos las dos personas, yo diría, más importantes de la mesa, que son dos usuarias de cannabis terapéutico, Blanca y Lola, que ellas nos contarán su experiencia con el cannabis, su experiencia con el cannabis terapéutico y cómo les ha ayudado esta fantástica planta con sus procesos y con su enfermedad. Vamos a estar más o menos una hora aquí contando cosas y después se abrirá un turno de preguntas y respuestas y un debate. Tenemos toda la tarde para aclarar cualquier duda que os vaya surgiendo, y espero pues que todos aprendamos mucho y quitemos, que es de lo que se trata, quitemos tabús alrededor de la planta del cannabis. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por la presentación, y gracias a la Asociación Fòrum Cannàbic Valencià por invitarme a Iberflora. Es interesante estar en una feria así de flores y plantas, ¿no?, hablando de cannabis. Esto quiere decir que vamos en buena dirección, ¿no? Vamos saliendo así de la oscuridad de las cavernas para ir hacia la luz de las flores de jardín. Bueno, ya no queda ninguna duda de si el cannabis es una medicina o no. Creo que la pregunta es por qué es una medicina y cómo es una medicina, y no si es o no es una medicina. Las evidencias son ya más que de sobra, incluso más que para muchas de las medicinas que están comercializadas en el mercado farmacéutico. Hay más de 30 países que cuentan con programas de cannabis medicinal. En nuestro entorno, pues Italia, Alemania, Finlandia, Reino Unido ahora va a iniciar su propio programa. Países Bajos tienen programas de cannabis medicinal en los que, financiados por la Seguridad Social, pues las personas que pueden beneficiarse
pacientes que pueden beneficiarse del uso del cannabis pues pueden comprarlo en las farmacias con receta, con prescripción médica y como digo, en algunos casos financiado por la Seguridad Social. De hecho, creo que ayer el Parlamento Europeo aprobó, ¿no?, una recomendación, creo que se llama, o no sé, es jerga de esta administrativa, en la que recomienda a los países de la Unión Europea que inviertan en investigación en cannabis medicinal, que desarrollen programas de cannabis medicinal, y aquellos países en los que sus economías lo permitan, pues que esté financiado por la Seguridad Social. En Estados Unidos ya hay 31 estados que tienen leyes específicas sobre cannabis medicinal, y hay al menos 2 medicamentos basados en cannabis, uno el Sativex y otro es el Epidiolex, que el Epidiolex es un extracto de CBD o un fármaco basado en CBD para el tratamiento de diversas enfermedades. Bueno, lo que voy a tratar es de hacer un repaso a toda esta información que tenemos hoy acerca de las potencialidades médicas del cannabis y por qué es de utilidad en medicina, ¿no? Y luego, pues ya, pues como tendremos tiempo para el debate. Para empezar por lo más básico, pues bueno, el cannabis es una planta en la que pues, los botánicos no terminan de ponerse de acuerdo si son 3 especies o es una. Cannabis sativa, indica y ruderalis serían estas 3. La sativa y la indica pues, serían las que producen euforia, pero también efectos médicos, y la ruderalis se utilizaría sobre todo para usos industriales. La planta del cannabis tiene infinidad de usos industriales, desde fabricación de papel a materiales de construcción, tejidos. Se dice, ¿no?, que los barcos de Colón, las telas estaban hechas con fibra de cáñamo. Bueno, pues sería la cannabis ruderalis la que aportaría, en este caso, las utilidades industriales. A día de hoy yo creo que los botánicos lo que están más de acuerdo es en no diferenciar por variedades o por especies, sino por quemotipos, ¿no?, cuáles son los perfiles de composición química que tiene cada planta para poder establecer una clasificación. La planta del cannabis siempre se dice, ¿no?, que es una auténtica factoría de productos químicos. Solamente en la flor se pueden encontrar más de 400 compuestos activos entre aminoácidos, vitaminas, minerales y, por supuesto, cannabinoides, ¿no?, que son exclusivos de la planta del cannabis. Solo la planta del cannabis desarrolla unos compuestos, que ahora veremos un poco más en detalle en qué consisten, que se llaman cannabinoides. A día de hoy es la única planta que conocemos que produce cannabinoides, y paradójicamente todos los animales que conocemos producen lo que se llaman endocannabinoides, cannabinoides endógenos que se encuentran dentro de nuestro organismo y que sirven para regular una serie de funciones fisiológicas que estarían en la base de la génesis de muchas enfermedades, y que, por tanto, por medio de la utilización de fitocannabinoides o de cannabinoides exógenos, cuando los endocannabinoides no pueden ser lo suficientemente eficaces como para ejercer su acción, es de donde vendrían sus posibilidades en medicina. Bueno, también así cosas básicas, los principios activos más relevantes son el THC. El THC es el tetrahidrocannabinol, que es la fuente de psicoactividad, pero también es el principal componente médico. El CBD ha ganado popularidad en los últimos años, ¿no? Se le ha tratado de poner la etiqueta del componente médico del cannabis. A día de hoy las propiedades del CBD, desde mi punto de vista, luego podemos entrar en debate, son todavía bastante limitadas. Hay cada vez más evidencia preclínica, pero la realidad es que la evidencia clínica actual sobre las propiedades del CBD pues son bastante limitadas, también obviamente por la limitación que tiene la realización de ensayos clínicos. Probablemente, y hago una derivación, hay una evidencia acumulada más desde los médicos que atienden o de los pacientes que utilizan CBD que de la evidencia científica proveniente de ensayos clínicos. Pero bueno, sí que parece que como efectos así principales serían sedantes y ansiolíticos, aunque hasta donde creo que se puede decir, estos efectos sedantes y ansiolíticos se dan más en personas que tienen trastornos relacionados con la ansiedad que en población sana, ¿no? Y luego, otro de los principales cannabinoides, que en realidad es
un cannabinoide derivado del secado de la planta, es el CBN, que tiene una acción así más narcótica y que tiene un 10% de actividad con relación al THC. Bueno, como digo, hay más de 100 cannabinoides a día de hoy, cannabigerol, cannabicrómeno, cannabiciclol, etc. Cada uno se van caracterizando más sus propiedades, pero los que mejor conocemos son el THC y el CBD. Bueno, la razón por la que el THC y el CBD, pues el THC tenga psicoactividad, si se le añade, modifica la estructura química, pues se le reduce la psicoactividad, y si se vuelve a modificar su estructura química, pues se reduce hasta eliminar la psicoactividad como el... como ocurre con el CBD. Bueno, pues es un capricho de la naturaleza que, en función de la combinación de cannabinoides, cada uno con su estructura, es lo que se conoce en química como relación estructura-actividad, en lo que tampoco voy a entrar. Solamente quería decir que todos los cannabinoides, tanto fitocannabinoides como endocannabinoides, tienen una estructura química en común, que es el ácido aracnoideo, que también es común a otros compuestos químicos como posganglinas y otros compuestos de los que se utiliza o se sirve en nuestro organismo para regular el equilibrio fisiológico, es decir, la salud en nuestro organismo. Entonces, partiendo de esas moléculas básicas, pues en el reino vegetal se producen fitocannabinoides, cannabinoides presentes en plantas, y en el reino animal, endocannabinoides. Aquí solo he puesto dos, por ser los más comunes, la anandamida y el 2-AG, pero hay más de media docena de endocannabinoides que se pueden medir en plasma, en sangre y en fluidos biológicos. Dado que generalmente la psicoactividad, los principales cannabinoides psicoactivos son el THC y el CBN, pues hay una sencilla fórmula matemática que dice que sumando la psicoactividad del THC y el CBN, dividiéndola por la del CBD, que no es psicoactivo, da el índice de psicoactividad. Es decir, una planta con mucho THC pero también con mucho CBD sería menos psicoactiva, tendría un efecto de euforizante menor que una planta con concentraciones equiparables de THC y CBD. Por eso parte de la industria canábica y de semillas, pues está ahora, vivimos una cuesta arriba, ¿no?, de tratar de competir por encontrar variedades cada vez más potentes, porque lo que quería el consumidor eran variedades que colocaran mucho. Cuando se empezaron a conocer las propiedades terapéuticas del CBD y cuando se empezó a conocer que a lo mejor el usuario medicinal pues no le apetecía tanto estar colocado como aliviar su sufrimiento, y que, sabiendo que el CBD lo que sí hace es modular el efecto del THC para que el efecto sea más tolerable, entró la competencia por desarrollar variedades con altos contenidos en CBD, y en pocos años pues se han conseguido unos logros bastante interesantes, ¿no? Da igual si los cannabinoides son de origen vegetal, de origen endógeno o sintetizados en un laboratorio, que también se pueden sintetizar. Su efecto terapéutico es porque se unen a unas proteínas que se llaman receptores cannabinoides, que lo que hacen es ejercer ciertos efectos sobre el organismo, ¿no? Los receptores cannabinoides, pues se dice que los CB1, que es un tipo de receptor cannabinoide, está sobre todo a nivel de sistema nervioso, de cerebro. Por eso los cannabinoides son, aparte de producir efectos sobre la memoria, también pueden producir efectos o pueden ser de utilidad, y se está investigando esta utilidad en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y se dice que los CB2, aunque esta frontera es un poco artificiosa, están localizados sobre todo a nivel de sistema periférico, ¿no? En órganos, pues sobre todo sistema inmunitario, pero también corazón, hígado y cualquier órgano, tejido que nos podamos imaginar, está poblado de ambos tipos de receptores. De tal forma que aquí es una imagen más visual, ¿no? Los receptores CB1 en color azul clarito pues estarían sobre todo a nivel de cerebro y de sistema nervioso, y los CB2 a nivel de todo el organismo. Esta imagen a día de hoy habría que modificarla y poner más manchitas, tanto azul claritas como azul oscuras, a lo largo de todo el cuerpo, porque a medida que
se van avanzando en investigación, se van descubriendo pues, que prácticamente no hay tejido, órgano o función en la que no esté involucrado el sistema endocannabinoide. Esto no quiere decir que la causa de las enfermedades sea una alteración del sistema endocannabinoide, que en algunos casos puede que sea posible, pero sí que en esa alteración sí que termina afectando al sistema endocannabinoide, con lo cual modulando el sistema endocannabinoide con fármacos o con fármacos basados en cannabis se pueden corregir muchas de estas enfermedades. Bueno, aquí es otra imagen, ¿no?, de diferentes cannabinoides, cómo pueden estar influyendo en diferentes patologías y también pues, lo que se sabe a día de hoy de algunos cannabinoides también para algunas patologías. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos basados en cannabis? Hay algunos preparados farmacéuticos. Desde los años 80, creo recordar, que están el dronabinol y la nabilona, que son derivados sintéticos del THC, que se utilizaban y se siguen utilizando, sobre todo en Estados Unidos. En Europa nunca han sido muy populares, para el tratamiento de las náuseas y los vómitos y para aumentar el apetito en pacientes en procesos de quimioterapia o también en enfermos con SIDAs avanzados o cánceres avanzados, para compensar lo que se llama el síndrome de anorexia-caquexia, que es un adelgazamiento ya en fases terminales de la enfermedad. Bueno, el hecho de disponer de un fármaco que aumenta el apetito pues puede contrarrestar este síndrome y además reduce los efectos secundarios de las medicaciones. El dronabinol y la nabilona empezaron como estas principales indicaciones, luego también se empezó a utilizar para el tratamiento del dolor crónico, pero el problema que tienen los fármacos, las moléculas sintéticas de THC, es que aunque son eficaces a la hora de tratar enfermedades, producen muchos efectos secundarios. Se sabe que en la planta del cannabis, sobre todo en el THC, cuando se extrae el THC y se aísla del resto de cannabinoides, pues aparecen efectos secundarios, sobre todo de tipo psicológicos, desagradables. Estos efectos psicológicos pues son sensaciones psicológicas desagradables que no se producen cuando el THC va acompañado del resto de cannabinoides, que es lo que ocurre en el primer medicamento basado en cannabinoides, que es el Sativex, que es una extracción de la planta en la que hay una combinación de 1 a 1 en proporción de THC y CBD, y también contiene en formas más pequeñas el resto de cannabinoides. También hay cannabis medicinal. En estos programas de cannabis medicinal que hay, de los que hablaba al principio, pues se vende marihuana con diferentes también cantidades de THC y CBD. Estas son algunas variedades que se venden en las farmacias holandesas y es cannabis herbal. ¿Cuáles son las principales indicaciones de los medicamentos basados en cannabis? Pues como decía antes, el tratamiento de náuseas y vómitos en quimioterapia, en anorexia asociada a pérdida de peso en SIDA, en esclerosis múltiple y en otros tipos también de dolor neuropático y espasticidad, y en algunos usos compasivos, ¿no?, como pueden ser en medicina paliativa, para aumentar el apetito y aliviar las náuseas, en el tratamiento del dolor crónico junto con opiáceos. El sistema endocannabinoide y el sistema endopiáceo están muy estrechamente relacionados, con lo cual la utilización de cannabinoides en tratamientos con morfina permite que la morfina no avance en cuanto a producir tolerancia, que no haya que aumentar las dosis, y con ello se reducen los riesgos de que se produzcan también sobredosis. En espasticidad en otras enfermedades diferentes a la esclerosis múltiple, por ejemplo en pacientes parapléjicos, en los tics, en el síndrome de Tourette. Y bueno, pues como decía, a día de hoy las evidencias, hay más de 1.000 artículos publicados sobre, más de 100 artículos, publicados sobre los usos médicos del cannabis, que se pueden encontrar aquí, hechos sobre más de 25.000 pacientes, ¿no? No todos, lo que pasa es que no se ve muy bien la diapositiva, no en todos los casos se encuentran resultados positivos,
pero ocurre como todas las medicinas, ¿no? Que el uso del cannabis no es una panacea. Esto quiere decir que no sirve ni para todo ni para todo el mundo. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, probablemente el cannabis, la virtud que tiene es que su toxicidad es mínima, nadie ha muerto por sobredosis, pero afinar las dosis pues requiere probablemente un uso o una práctica de la medicina personalizada muy especial, ¿no? Bueno, estas son algunas fotos de los cannabinoides sintéticos que se utilizan en España, no llegaron nunca a comercializarse. Esto es el Sativex. Es interesante que se ha publicado, no se ha publicado, pero se ha hecho público los resultados, el único estudio que hay clínicos con el Sativex para el tratamiento del glioblastoma multiforme, que es un tipo muy agresivo y mortal de tumor cerebral, en el que prácticamente se duplica la esperanza de vida de los pacientes. También hay patentes y se están haciendo ensayos clínicos como antioxidantes y neuroprotectores, de momento para tratar los síntomas asociados a enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, es posible que en un futuro pues también empecemos a ver su aplicación en tratamiento directo de enfermedades neurodegenerativas, sobre todo Alzheimer y Parkinson. CBD para el tratamiento de las epilepsias infantiles, algunas epilepsias infantiles, acaba de autorizarse en todo el mundo hace unas semanas. Bueno, estos son algunas variedades de las marihuanas que venden en el mercado holandés. Bueno, a pesar de que la mayoría de los pacientes que utilizan cannabis herbal fuman, obviamente no es la forma más recomendable. Noemí hablará, supongo, un poco más en profundidad de esto, así que puedo saltarme la parte de los vaporizadores. Y nada, solamente ya pues decir las indicaciones más claras, el control del dolor, potenciando, como decía, con morfina, tanto el dolor oncológico como el neuropático, como el posoperatorio, no otros tipos de dolores. En espasticidad y otros síntomas de la esclerosis múltiple, como anteméticos en tratamientos de quimioterapia, síndromes de anorexia y caquexia, alteraciones del movimiento como Parkinson, corea o epilepsia. Y dentro de las potencialidades futuras, pues probablemente sería interesante si se demuestra su actividad antitumoral en humanos. Esto en investigación animal está más que demostrado, continuamente se va replicando, pero no siempre lo que se encuentra en investigación animal, cuando se da el salto a humanos, pues se encuentra, ¿no? Como neuroprotectores también, ¿no? En investigación animal hay muchísimos estudios en los que se ve que frena, no solamente sino que además revierte el deterioro cognitivo asociado a la neurodegeneración. Como antipsicótico en personas con psicosis o con esquizofrenia ya hay estudios, sobre todo el CBD, en el que se ha visto que es al menos igual de eficaz que los antipsicóticos al uso, pero sin tener el perfil de efectos secundarios que tienen los antipsicóticos de nueva generación. Y también el CBD como ansiolítico es una de las potencialidades principales. Toda medicina tiene sus efectos secundarios. En cuanto al cannabis, pues los efectos secundarios físicos son cansancios, mareos, taquicardia, sobre todo en personas que empiezan a tomar por primera vez, hipotensión, se queda de boca, relajación muscular, que puede ser un efecto secundario, pero también un efecto positivo, aumento del apetito, igual. En medicina, un efecto secundario es solamente en función del trastorno que se tenga, no es una regla fija, ¿no? Algo que es interesante es que desarrolla tolerancia a muchos de estos efectos secundarios, es decir, que con el uso continuado desaparecen. Y la buena noticia es que no se desarrolla tolerancia a los efectos medicinales. Es decir, aunque para conseguir efecto psicológico hay que aumentar la dosis con el tiempo, esto no ocurre para los efectos medicinales. Entonces muchos pacientes a veces, pues, cuando no notan el efecto psicológico, se piensan que no están teniendo el efecto medicinal, y sabemos que el efecto placebo pues también es muy importante en medicina, y sobre todo cuando hablamos de cannabis, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es algo que es interesante que los pacientes conozcan, ¿no? Que
muchas veces para la mayoría de enfermedades simplemente con dosis bajitas se puede mantener durante años sin necesidad de aumentar, ¿no? Solamente en usuarios que se llama heavies, ¿no?, de mucha intensidad, aparece un cierto síndrome de retirada, sobre todo insomnio e irritabilidad cuando se deja de consumir. Esto no se ha encontrado en los ensayos clínicos en los que se han utilizado endocannabinoides, y tampoco hay evidencias de abuso o de efectos psicopatológicos o cognitivos cuando se utiliza de una manera médica. En cualquier caso, si se utiliza de manera médica, hay una supervisión médica, con lo cual la probabilidad de aparición de estos efectos y la posibilidad de abordarlos a tiempo reduce la posibilidad de problemas, ¿no? Como contraindicación es sensibilidad anormal a los componentes individuales de cada preparado, como cualquier medicamento, en trastornos de la personalidad severos y en psicosis, exceptuando el CBD. Precauciones estrictas, esto se puede abrir otro debate si queréis, mujeres embarazadas o amamantando. Yo no voy a entrar mucho al trapo, pero opinaré. Niños y adolescentes, ancianos, sí tienen vulnerabilidad cardiovascular, si no, no. Hepatitis C, pues cada vez está más en duda. Ahora empiezan a aparecer estudios en que incluso el cannabis podría ser hepatoprotector en personas con cirrosis y hígado graso. Bueno, y ya concluir con los beneficios de una posible aceptación del cannabis como medicamento. Creo que son obvios, ¿no? Hay más alternativas de tratamiento a las habituales. El que haya además diferentes formas de cannabinoides, dronabinol, nabilona, sativase y cannabis en flor, pues también aumenta la tolerabilidad y la posibilidad de abanico de disponibilidad. El hecho también de que haya diferentes variedades y formas aumenta los modos de utilización y las vías de administración. Por ejemplo, en pacientes con dolor crónico es muy útil utilizar aceites, pero porque el aceite mantiene, digamos, de manera estable la reducción del dolor, pero el dolor sabemos también que va por picos, esto lo sabe mejor no de mí, ¿no? Entonces, ante un pico, pues a lo mejor en la posibilidad de tener un vaporizador o una forma inmediata, pues también el tener diferentes variedades y diferentes posibilidades aumenta también el beneficio y la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Sabemos, ¿no?, y cada vez aparecen más estudios, y esto lo estamos viendo también en los estudios que estamos haciendo desde ICERS con pacientes crónicos, que muchos reducen las medicaciones de prescripción, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos y analgésicos, con el consecuente, primero, reducción de posibilidad de interacciones, con la reducción de efectos secundarios de los fármacos de prescripción y con la reducción y el beneficio no solamente para el paciente, sino para la comunidad en su conjunto, de gasto farmacéutico y gasto sanitario, ¿no? Y creo que me he pasado el tiempo. Simplemente a veces se dice, ¿no?, como que si se legalizara el cannabis medicinal, pues los pacientes se iban a lanzar a consumir cannabis, y que muchas personas, con la excusa de que son enfermos, aunque no lo sean, iban a empezar a consumir cannabis. Bueno, tenemos la evidencia del programa más antiguo, que es el holandés, que desde 2003, que se inició el programa, a 2016, pues no ha aumentado la proporción o la cantidad de gramos utilizados por persona, ni tampoco ha aumentado la frecuencia de consumo. Es decir, que el hecho de tener cannabis medicinal disponible en las farmacias no supone, ni mucho menos inmediatamente, un aumento ni del consumo ni de los patrones de uso. Y nada más. Muchas gracias. Això no és. Espérate que estoy abriendo tu correo. Que se estaba abriendo tu bandeja de entrada. Es que va muy lento y me reaccionan ratos. Hasta luego. Venga, a ver si acierto. No, le acabo de dar ahora.
No sé por qué se abre esto. Ah, porque se abre el archivo en PDF. Ya está, ya está. Es que él no tiene un lector de PDF. Entonces estamos así. ¿Esto cómo puedo hacer para ver la pantalla completa? Pues mira. Así estamos. Vale. Más o menos. No va así. Voy a tener que rodarlo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a Raúl por organizar todo esto y a Iberflora por acogernos por primera vez, entendiendo que el cannabis, pues como ha dicho Bouso, es una medicina. Bueno, yo os voy a hablar de lo que son los usos responsables del cannabis. Es un tema, sé que así complejo y confuso, ¿no? Porque se suele opinar que una droga siempre se va a abusar, siempre se va a tener un problema, cuando no es una realidad. Si nos ponemos estrictos, por ejemplo, medicamentos como los opioides aquí en España se recetan. La gente no adquiere ningún tipo de adicción, simplemente toma su medicamento, acaba su tratamiento y todo se acaba. Sin embargo, hay un tanto por ciento de personas, aproximadamente un 20%, que va a desarrollar una adicción. Ese 20% de personas probablemente desarrollaría una adicción a las lechugas si comiera en suficiente cantidad. Son factores de personalidad, factores genéticos que conducen a ciertos tipos de problemas. Entonces, lo primero que vamos a hablar, hablando de usos responsables del cannabis, son los diferentes usos que existen en el cannabis. Porque no solo existe un uso, como ya ha dicho Bouso, el uso más viejo, podremos decir, sería el industrial. El industrial sabemos que con la planta podemos hacer textil, podemos hacer conglomerados, existen una larga gama de productos biodegradables que se pueden hacer ahora también con la planta y un largo etcétera de derivados de ella. Después existe el uso mágico-religioso. El uso mágico-religioso en nuestra cultura no lo tenemos tan establecido porque la droga cultural mágico-religiosa nuestra es el alcohol, el vino. Sin embargo, en otras culturas, por ejemplo en Asia, es el cannabis. En la cultura hindú, ellos ciertas ramas de esa cultura para rezar emplean el cannabis para conectar con sus dioses. Este sería ese uso mágico-religioso. El lúdico-recreativo, el terapéutico y el medicinal. En estos dos los vamos a separar. El lúdico-recreativo es el que todo el mundo conoce, ¿no? El que cada vez que hablas de cannabis todo el mundo hace... Pero no son todos los usos. Conocemos que existe un uso terapéutico, que lo estoy separando, si os dais cuenta, del uso medicinal, porque el uso medicinal es el que vamos a hablar ahora, que nos va a hablar Blanca y nos va a hablar Lola, que es un uso estrictamente aplicado a patologías, a enfermedades médicas, y el uso terapéutico sería más como el uso terapéutico que podríamos hacer bueno, como con mis amigas llamábamos una cañiterapia, ¿no? El juntarme con los amigos, tomar algo, evadirme de esos problemas, pero no de una forma enfermiza, sino de una forma positiva. Intentar ver esos problemas de otra perspectiva, y ese sería más el de tipo terapéutico que empezamos a llamar, ¿vale? Pero hay una cosa, ¿no? No todos los usos están vistos igual. Con los que tenemos problemillas son con estos que están dentro del círculo, ¿vale? El mágico religioso nos queda lejos, aquella cultura. El industrial, sí, no pasa nada. El lúdico y recreativo, existen unos choques que son a día de hoy meramente morales, ilegales, básicamente más legales que morales. Y el terapéutico y medicinal, que todavía tenemos un poco ese choque legal y moral. Hay muchas personas que tienen que luchar contra esa moralina impuesta de yo uso cannabis para mi enfermedad y no lo puedo decir porque la gente me mira mal, que soy un fumeta, que soy un no sé qué. Pero sin embargo, a quien está tomando opioides nadie le dice nada. A quien está tomando benzodiazepinas nadie le dice nada, es su medicina. Esto deberíamos de comenzar a intentar enmarcarlo en lo mismo, ya que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que uso no es abuso.
de ninguna sustancia, ¿vale? Entonces, deberíamos preguntarnos si existe entonces ese uso responsable del cannabis. Para ello nos debemos de preguntar si existe un uso responsable de drogas, ya sean legales o ya sean ilegales. Yo creo que todos los presentes en algún momento de nuestra vida hemos probado el alcohol, por ejemplo, y hemos podido beberlo y hemos podido pasarnos alguna vez y aprender que así no se hace, y luego hacemos o no hacemos un uso responsable de esa sustancia. O sea, por lo tanto, nosotros aprendemos. Lo mismo ocurre con el resto de sustancias, es decir, existe un uso responsable y esto está reconocido por la OMS. O sea, desde 1994, en un glosario de términos sobre alcohol y drogas, queda un poco anticuado, si nos leemos el glosario, todo se ha dicho, pero hay cosas que siguen estando vigentes. Por ejemplo, el consumo controlado de alcohol lo tienen reconocido y dentro del consumo controlado de alcohol tienen el consumo controlado de sustancias, que se expresa como ese consumo regular, no compulsivo de una sustancia, que no va a afectar a ninguna función, porque cuando con una sustancia hay un problema en psicología, esa droga tiene que estar influyendo a las esferas de mi vida, tiene que estar pasando algo, no simplemente que el mero consumo es un problema. Ni siquiera en el manual diagnósticos de trastornos, quiero decir. Entonces, tenemos ese uso controlado de sustancias o un consumo moderado. En este caso, solo lo reconocen respecto al alcohol, pero como todo lo están aplicando para sustancias o para alcohol, siguiendo su lógica, debería de aplicarse. Entonces, esto es un término inexacto, en realidad, para definir este hábito de bebida o de consumo de sustancias que contrasta con ese consumo abusivo. Entonces, existe, ¿no? Sí que existe este consumo responsable y además si nos ponemos a mirar estudios al respecto, hay muchos estudios que se comparan consumidores abusivos con consumidores moderados, con consumidores esporádicos, con personas abstinentes y bueno, es muy curioso porque, por ejemplo, lo que se puede observar es que en un estudio que se hizo en San Francisco, que los consumidores más experimentados tenían una gran capacidad de toma de decisiones respecto a su propio consumo. Es decir, sabían decidir cuándo consumir, cuándo no consumir, cuándo era responsable ese consumo y cuándo no. Y esas personas funcionaban con total normalidad en su día a día porque decidían. O sea, es como, pongámonos en el ejemplo más sencillo con el alcohol. Si yo vengo ahora mismo aquí a dar esta charla y me bebo 4 cubatas antes de venir, pues no está bien, ¿no? Lo mismo con el consumo de cannabis. Yo a lo mejor me puedo beber una cervecita antes de dar la charla. 5 o 6, pues a lo mejor es un exceso. En ese sentido estamos en la misma línea con el cannabis. Yo sé cuándo debo o no debo de consumir, cuándo me va a convenir o no me va a convenir. Y también se ha observado que los consumidores con un acceso regulado, o sea, es decir, las personas que tenían acceso mediante en Estados Unidos se conocen como dispensarios, aquí en España tenemos otra realidad y son clubes sociales de cannabis. Entonces esas personas, cuando tenían esa posibilidad de dispensarse cuando podían, ponían más en práctica esas estrategias de reducción de riesgos. Es decir, las personas generan por sí mismas unas estrategias para no pasarse. Lo mismo que hace cualquier persona con el alcohol, se hace también con el cannabis. Si yo tengo un acceso sencillo, fácil a mi cannabis, no tengo por qué estar teniendo mucho en casa para cuando no tenga, ahora voy a fumar mucho porque tengo mucho, porque mañana no sé lo que voy a tener. Cuando tenemos una tranquilidad, una continuidad en la sustancia, tenemos más control sobre ese consumo. Aquí os pongo unas grafiquillas de los índices de consumo, ¿vale? Si os dais cuenta, hay un elevado porcentaje de la población, un 17,1% de la población entre 15 y 34 años, que son consumidores de cannabis. Si os fijáis en la gráfica esta de aquí, que os señalo, estamos en el puesto 1, 2, 3, 4, en el quinto de Europa en consumo de cannabis. No vamos mal, ¿no? Y luego, por ejemplo, algo que es muy curioso y a tener en cuenta, esta última gráfica son las tendencias de pacientes admitidos a tratamiento especializado por droga principal, ¿vale? Si os fijáis, tenemos el cannabis, en los últimos años ha subido, aunque esta gráfica se acaba en 2014, ¿vale? En los últimos años ha subido y veis que estamos a la par con el alcohol prácticamente. ¿Esto por qué puede estar pasando?
Bueno, como ya ha dicho José Carlos, perdón. Siempre te llamo Bouso. Cuando esto lo podemos ver por algo que ya ha comentado Bouso, que es esa tendencia a incrementar los niveles de THC. ¿Esto por qué ha pasado? Esto es culpa básicamente del mercado negro. La gente considera, como diría mi compañera Nuria Calzada, que más THC es más placer cuando no lo es. ¿Vale? Entonces, durante mucho tiempo se ha intentado y se ha buscado en la planta más THC y más THC. Cuando el THC lo que potencia son en cierta parte esos efectos psicoticomiméticos, es decir, que se parece mucho a una crisis psicótica, un poco de paranoia, un poco... Entonces, en jóvenes no experimentados que no reciben una educación respecto a las drogas, están consumiendo ese cannabis con muy elevados porcentajes de THC cuando su cuerpo no está habituado a ello ni tienen un conocimiento. Entonces acaban pues, en hospital o acaban. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la hipótesis de normalización. Con el cannabis nos pasa una cosa, no pasa nada, ¿no? El cannabis no hace daño, no tiene efectos secundarios, no nos hace nada. Entonces, ¿qué? Vamos a fumar como si no hubiera mañana. Eso es un problema. ¿Vale? El hecho mismo de esa normalización sin una información, sin una educación al respecto, nos hace pensar que es una droga absoluta y completamente inocua cuando no lo es, cuando tiene unos efectos secundarios que son leves, son llevables, son lo que sea, pero existen. Entonces esas personas pues acaban teniendo problemas en relación a esto. También hay que tener en cuenta que estos son personas admitidas a tratamiento y hay que tener en cuenta que con la nueva ley Mordaza y demás, las incautaciones de cannabis han subido muchísimo y si tú te apuntas a un tratamiento, reduces condena. Por lo tanto, incrementamos más gente que se apunta a tratamientos, a mi punto de vista. Eso es teoría personal, ¿eh? Bueno, y ahora... ¿qué es en sí la reducción de riesgos? Pues la reducción de riesgos nace con la reducción de daños. No sé si recordáis el super boom de los 80 con la heroína. ¿Vale? Ahí es cuando los gobiernos se dan cuenta que prohibir y decir a la gente eso es malo, caca, no consumas, no funciona. No funciona porque hay personas que la abstinencia es imposible. Hay personas que no pueden estar sin consumir una sustancia. Véase la persona que si no se levanta por la mañana y se toma un café, no es persona. Véase la persona que si no se bebe una cervecita, no socializa. Véase 1.000 millones de casos en los que sin droga no hay persona. Entonces, para esas personas en las que la abstinencia no es posible, hay que enseñarles una forma de reducir esos daños. De hecho, la reducción de daños sale con ese nombre así tan fuerte por el tema de la heroína. Bueno, ahí sabéis que aquí en España se empezaron a hacer todas aquellas campañas de no compartas la jeringa, se hicieron los lugares aquellos donde se dispensaba metadona, donde la gente podría ir a inyectarse su droga en un lugar un poco más seguro y por lo menos no haber transmisiones de enfermedades, ya que esas personas consumían, por lo menos que consumieran en unas medidas humanas de salud y de seguridad. Entonces, a raíz de esto, la cosa como que se tranquiliza un poco y tenemos los 90. En los 90, ¿qué pasa? Fiesta, otras drogas. Otras drogas, ya no estamos en el mismo contexto de reducción de daños, estamos en un contexto de la droga existe, está dando vueltas por ahí, habrá que informar, habrá que hacer algo para que los riesgos sean menos. Ya no son daños, estamos con otra población. Entonces, con la reducción de riesgos hemos cambiado de público, del contexto, de patrón, de drogas y demás. Y esto va a ser aplicable a todo tipo de usuarios, ya sea usuario terapéutico, como usuario medicinal, como usuario lúdico. Los tres tipos de usuarios van a necesitar una información de cómo va a ser apropiado su dosificación, en qué momentos y demás. Es muy importante para la reducción de riesgos estas tres cosas, la información en mayúsculísimas, porque con la información se empoderan a las personas. Entonces, de esa manera pueden tomar unas decisiones mucho más razonadas y sin sesgos, porque si os dais cuenta, desde la prohibición, la información que nos llega es la droga es mala. La droga es mala y es lo único que nos llega. La droga es mala, la droga mata. Entonces yo pruebo una droga, no ha sido tan mala, no me mata, pues todo esto generalizo. Y con todas las drogas es lo mismo. Si no tenemos información, no sabemos qué nos va a pasar. Hay unos puntos muy importantes en esta información, que es el qué consumo,
cuándo lo consumo, cómo lo consumo, por qué lo estoy consumiendo, con quién y dónde. Estas preguntas no las tenemos que hacer siempre. En el tema del cannabis, parece que el qué sea, ¿qué? Si es cannabis, ¿no? ¿Qué es cannabis? ¿Es cannabis sativa? ¿Es cannabis índica? ¿Qué proporciones tiene, ya sea cualquiera de esas dos en sus fenotipos? ¿Estás consumiendo hachís? Hay muchos qués y aplicables a muchas situaciones, a muchos cuándos y cómo diferentes. Lo que comentaba Bouso antes de la vaporización, por ejemplo, eso es una cosa de la que se habla mucho en los talleres de reducción de riesgos, porque es un método mucho más saludable dentro de lo que se pueda entender como saludable de consumir el cannabis inhalado. Ya que no hay una combustión, yo puedo elegir si ahora puedo quemar los terpenos más, lo pongo más fuerte, quemo unos terpenos y unos cannabinoides, lo pongo más flojo, quemo otros, puedo controlar mucho mejor ahí mi dosis. Luego el control de las sustancias. El control de las sustancias es muy importante en la reducción de riesgos por la adulteración. También pensamos que en cannabis la adulteración no es posible, es una planta. ¿Cómo la adulteran? Pues sí, existen formas con azúcares. Se han llegado a ver cannabis con ralladura de cristal, porque no sé si sabéis que el cannabis pues cuando está bueno pues tiene un brillo, ¿no? de esos tricomas. Pues si yo le pongo ralladura de cristal, pues aquello brilla que no es normal, pero claro, que eso se tiene que fumar luego. Y otra cosa del control de sustancias son los ratios THC y CBD. Como ya estábamos nombrando, la tendencia está cambiando un poco y estamos subiendo los niveles de CBD, porque vuelvo a nombrar a mi compañera Nuria, cuando tenemos equilibrados estos ratios, en realidad para los usuarios lúdicos es mucho más placentero, porque eliminamos la paranoia, tenemos las risas, tenemos otras cosas, y para los usuarios terapéuticos también. De hecho, para los usuarios terapéuticos lo que se debería de utilizar más que este ratio es el índice de psicoactividad que ha comentado Bouso, porque hay casos en los que el THC, la dosis debería de ser por indicación mucho más elevada, por lo tanto, si conseguimos una planta con mucho CBD, podemos subir la cantidad de THC y jugar con eso, pero podremos jugar más cuanto más nos dejen. Ahora que desde Europa parece que dejan investigar, pues esto va a ser un poco maravilloso. Y bueno, luego otra cosa importante en la reducción de riesgos es el fomento de las estrategias de autocontrol. Es para que esos consumos sean moderados, es el cuándo, ¿no? Pues ahora no me toca fumar, o ya he fumado suficiente, o estas estrategias que es lo que nos gusta a los psicólogos mucho jugar con ellas. Y bueno, para acabar, me gustaría nombrar las asociaciones canábicas como una de las mayores fuentes de reducción de riesgos que existe a día de hoy. De hecho, yo colaboro con varias asociaciones en un proyecto de reducción de riesgos en el que la gente se piensa que la psicóloga está ahí para decirles que tienen que fumar o que no, nada más lejos de la realidad. Simplemente es para supervisar el consumo que tiene esa persona. Si se siente bien con su consumo y lo lleva bien, seguimos para adelante, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si esa persona informa de que no se siente cómoda con su consumo o lo que sea, entonces ya ahí sí que se interviene y se ayuda. Cuando no estamos psicólogas en la asociación, en las asociaciones la gente se ha profesionalizado hasta puntos insospechados. Aquí lo vais a poder comprobar con mi compañero Javier Mirabete, que le llamamos doctor Mirabete, porque bueno, personas que no tienen una formación al respecto han conseguido tanto conocimiento como aquellos que la tienen. Y esto se observa, por ejemplo, en este artículo publicado por unas chicas checas, que me gusta mucho decir esto, que, bueno, no sé si sabéis inglés, pero lo que dice es que se realizó un estudio en los clubes sociales de cannabis en Barcelona, y como lo titulan ellas, es: el momento tú entras por la puerta, estás minimizando los riesgos. ¿Vale? Esto es muy bonito y es muy alentador para las asociaciones canábicas, ya que una de las principales cosas con las que vas a encontrarte es la falta de adulteración, evidentemente. Eso que en el mercado negro vas a encontrar mucho. Van a dar información, porque te van a decir si es índica, si es sativa, el ratio de THC-CBD. Por lo menos ya tenemos esa parte de información. El producto no va a estar adulterado, vamos a tener disponibilidad de vaporizadores y de utensilios que a lo mejor no podríamos costearnos por nosotros mismos porque son productos caros.
Y de esta manera, pues las asociaciones están ayudando mucho en todo, de hecho, en la reducción de riesgos con el cannabis, ya que a causa de la prohibición, pues a nivel gubernamental no se hace nada, excepto plataformas que llevan 20 años trabajando como Energy Control en Barcelona, que ellos son afortunados y bueno, esperamos algún día en breve hacer una oficina aquí también en Valencia y podamos dar servicio tan maravilloso como se está haciendo allí en reducción de riesgos. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hace lo que quiere tu ordenador, tío. Sí, lo sé. Toma, apáñate con él. ¿Está cargando? Espera, no llegará. Pues cámbiate el sitio. Sí. ¿Te quieres poner delante? Sí, sí, sí. Sacas así a las bravas. Más mal de lo que vaya. Me he quedado falcalo. Este no es el mío. Te habías puesto el mismo nombre que yo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Mirabete. Yo soy, aparte de trabajar en asociaciones, soy usuario también de cannabis medicinal, pues sufro de una patología grave, hemofilia grave, se llama. Ya ella solita ya lleva el apodo. Es el tipo A, es una deficiencia en el factor 8, lo que supone un riesgo en la coagulación. La patología, lo que ocurre en mí es que si me corto o me doy un golpe, pues sufro de hemorragias muy grandes o inflamaciones muy grandes. Yo, aparte de pertenecer al Foro Canábico Valenciano, también soy presidente de Terapéuticas Hierbas Castelló, como han dicho, es una asociación de pacientes usuarios de cannabis. Nosotros no tenemos dispensa de marihuana, pero sí que damos charlas, información e intentamos que llegue a la gente la mejor información que podemos conseguir. También soy técnico en herbodietética y pues controlo un poco de plantas, aunque todo lo que he aprendido es gracias a toda esta gente que trabajan hace muchos años en investigación y gracias a ir a sus charlas y a saber lo que ellos cuentan, pues hemos ido aprendiendo. Muchas gracias también a Iberflora, porque por suerte ya empezamos a salir de la endogamia de lo que es el mundo canábico, que siempre nos contamos nuestras cosas a nosotros. Por suerte ya podemos estar entrando gracias al Foro Canábico Valenciano, que lo formamos pues expresamente para esto, para que no seamos solo los activistas, investigadores los que estemos dando la cara, sino que ya empiece el mundo empresarial y otra gente que te pueda tener otros intereses del sector, acercarse a dar la cara a sus pareceres y sus inquietudes. Pues bueno, como os había dicho, mi enfermedad y yo llego a la marihuana. Yo de lo que os voy a hablar es de las vías de acceso. Os voy a explicar un poco primero cómo se llega y por qué se llega a la marihuana. No todo el mundo llega a una cosa que está prohibida, porque claro, lo primero que os diría, las vías de acceso hoy en España es ilegal. O vas a un médico, tienes esclerosis múltiple y te recetan Sativex, como ha dicho Bouso, o bien tienes epilepsia y te pueden recetar el Epidiolex. Si no, ya tienes que ir a una asociación canábica. Ahora os explicaré. Pues bueno, mi enfermedad, como os he dicho, es la hemofilia grave. Los sangrados, lo que producen es esto. Yo cuando era un bebé, mis padres me sujetaban así, pues producían esos hematomas en mí. Cuando decía hematomas, hemorragias grandes, pues esto es una rodilla, como se ponía. Esto simplemente era de gatear. Yo, por desgracia, fui el primer hemofílico de Castellón, no sabían lo que era la hemofilia y tardaron 10 años en diagnosticarme y tener tratamiento. Entonces, simplemente de gatear, de los barrotes de la cuna, ya veis de qué tonterías, pues mi cuerpo, ya veis, estos son mis rodillas, están en un estudio de fisioterapia, las podéis encontrar por internet. En 2009, antes de operarme, estaba en silla de ruedas, ahora ya me veis. Pues bueno, lo que produce en mí la hemofilia realmente son artropatías. Las artropatías son muchas enfermedades en las articulaciones, ¿vale? Casi todas, que producen dolor, inflamación. El dolor y la inflamación me producen ansiedad,
depresión, falta de sueño, falta de apetito, dispepsia y trastornos digestivos por la cantidad de analgésicos, antiinflamatorios, protectores, etc. Aparte sufro de glaucoma y, por desgracia, han hablado también de la hepatitis C, por el medicamento las plaquetas para el tratamiento de la hemofilia, pues me contagiaron. No hay nada seguro, la marihuana no, pero los medicamentos que están testados científicamente tampoco lo son. A mí me contagiaron en principio la hepatitis A, la B y la C, cuando se dieron cuenta de que el hígado mío estaba yéndose al carajo. Hice un tratamiento experimental, era una quimioterapia, interferón y rebetol era lo que nos daban. Yo lo superé gracias a apoyarme ya con el cannabis, porque los tremendos efectos secundarios que tenía yo los paliaba con el fumar. Entonces no tenía mucha información, pero cuando me ponía la medicación me fumaba 2 cigarritos, me dormía y lo primero malo pues lo pasaba. Pues bueno, cuando ya dijeron, bueno, te hemos curado la hepatitis C, porque por suerte con el tratamiento y gracias al cannabis conseguí quitármela, me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar un tratamiento que ahora es de animales y de laboratorio. Pues bueno, entonces me contagiaron no me la contagiaron, pero tengo la posibilidad de desarrollar la enfermedad de las vacas locas. Ahora ya me lo dan todo de laboratorio, quizá algún día tenga antenas y me comunique con vosotros vía Bluetooth. No sé, ya veremos qué pasará. Pero bueno, pues quiero decir que la medicación también produce problemas. En mi hemofílico los analgésicos me hacían defecar sangre y los antiinflamatorios, hematurias, orinar sangre. Entonces, con todos estos problemas, yo busqué alternativas. En principio no fue el cannabis simplemente, pero gracias a que un día me intervinieron mi cultivo, bueno, esta foto me gusta enseñarla porque fue este verano, habéis visto mis piernas, pues he dejado de tomar toda medicación con el tratamiento, no la he abandonado, lo he hecho paulatinamente, con asesoramiento médico, estudiando yo, he conseguido dejar mi medicación con una buena alimentación, con ejercicio y con la ayuda del cannabis. Pues este verano con esas piernas me he subido a 2.400 metros de altura, he caminado durante 10 horas 20 kilómetros, ¿vale? Eso es el Parque Nacional de Aviestortes en Lleida, eso es el Estaillón, y quería subir al Pontarró, me faltaron 20 minutos, no llegué, pero lo volveré a intentar. En fin, las vías de acceso al cannabis, a mí al principio pues lo compraba en el mercado ilícito, pero no me gustaba tener que ir a buscar por ahí, ir a placetas, a lugares inseguros. Entonces decidí aprender a cultivármelo yo y a plantarlo yo. Pero vino la policía, bueno, vinieron unos jóvenes a robarme el cultivo, forzaron una puerta, vino la policía y la policía me incautó. El autocultivo no es muy seguro, o sea que estamos abocados o a ir al mercado ilícito, a autocultivarnos y tener problemas con la policía, o ir a asociaciones canábicas, que es un poco el ámbito más seguro. Aunque yo recomiendo el autocultivo, luego os explicaré un poco mejor por qué, pero las asociaciones canábicas, como ya ha comentado la compañera, llevamos 20 años trabajando en la reducción y prevención de riesgos. En ellas, en las asociaciones que trabajan bien, también os he de decir que hay asociaciones que son auténticos chiringuitos, pero se pueden diferenciar bien de las que funcionan bien. ¿Por qué? Porque hay un tío chapa como yo, que es un coordinador de usuarios terapéuticos, que os explica muchas cosas, porque tenemos una consulta médica especializada, tenemos asesoramiento psicológico en reducción y prevención de riesgos, somos asamblearios y todo se decide en asambleas, no por una sola persona, sino por todos. Y nos manejamos en lo que se llama un limbo legal. Es como el autocultivo, pero compartido. Una persona como yo, en el momento en que la policía me intervino las plantas, no solo te interviene las plantas y te quedas sin medicina, bloqueado y muy mal, sino que no tienes medios económicos para volver a cultivar, y yo en mi caso físicos, estaba en silla de ruedas entonces. Entonces la única forma fue acudir a una asociación donde alguien cultivaba por mí. Yo dije allí en la asociación, las asociaciones, el manejarse, bueno, antes de pasar a cómo funcionan las asociaciones, la otra forma de acceso es por prescripción médica, que esa es la más segura, pero solo en España, por desgracia, está prescrita para las dos enfermedades que hemos dicho antes, la esclerosis múltiple y epilepsia. En las asociaciones, ¿por qué son el ámbito más seguro? Primera, porque no se admiten socios que no vengan avalados por otros socios, o los socios terapéuticos que vienen avalados por sus propios informes médicos. El médico de la asociación no diagnostica,
te valora y te asiste mediante los informes que han hecho otros especialistas que normalmente son de la Seguridad Social. Pero bueno, los socios ya son mayores de 21 años, por lo cual ya el cannabis no es un riesgo para ellos, tanto como si eres menor de edad. Son socios avalados, o bien por otro socio que ya los conoce, o bien por sus informes médicos. Es un circuito cerrado, donde no hacemos partícipe a nadie más que a la gente que está allí de los cultivos. Es un cultivo que lo hace una persona contratada por nosotros, que utiliza los productos que nosotros les damos, tanto abonos, semillas, como la tierra utilizada para que esté libre de metales pesados, etc. También tenemos asistencia jurídica, si tenemos problemas, una intervención en los cultivos, que es donde más problema hay, o en el dispensario. Y por ello es la forma más fácil de conseguir el cannabis, también ya no solo porque es la forma segura de tener la planta, sino también de que sabes, como he dicho antes, la dosificación, la concentración de cannabinoides, porque analizamos estas flores. Normalmente yo en mi caso como coordinador no me encargo tanto de las flores, sino como ya de los preparados, de lo que son de los aceites. Al final sabes igual, porque si tú has disuelto una flor en un aceite, la concentración, pues por unas reglas de 3 a veces nos aproximamos. Nosotros solemos analizar lo que es el extracto, en Fundación Cana, está aquí en la Universidad de Valencia además, y luego también analizamos la disolución final. Cogemos, por ejemplo, lo estándar que solemos hacer es un gramo del extracto del CBD, de la planta del cáñamo, y 750 miligramos de plantas que solo contienen THC. Este concentrado siempre tiene más concentrado en THC, el extracto, perdón, que el del CBD. Entonces, por eso ponemos un poquito más de cantidad. Y una vez hemos hecho la disolución en 30 mililitros de aceite de oliva, lo mandamos a analizar. Y así sabemos la cantidad exacta cuando tú estás tomando las gotas, y los médicos pueden adecuarte más el consejo en la pautación del extracto. No solo analizamos los productos, sino que también está guiado por el médico de la asociación normalmente. En las asociaciones no solo hacemos esto, sino también hacemos mucho activismo. Desde ayudar a crear otras asociaciones, a dar conferencias como lo hacemos hoy, a llevar médicos, científicos, expertos en la materia a la asociación a que nos informen. Yo no he aprendido solo por Internet. En Internet podéis buscar, pero también hay mucha paja, hay mucha leyenda de pasión, que digo yo. Igual que la marihuana nos iba a volver locos a todos, ahora la marihuana nos va a salvar a todos. Tampoco es así. A mí la marihuana, que la utilizo para el dolor, no me quita todo el dolor, tampoco me lo quitaba la morfina, pero sí que me ayuda a tener una calidad de vida porque me alimento mejor, duermo mejor, tengo menos ansiedad. Vale, no es la panacea, no creáis que voy a tomar marihuana, que mucha gente se lo cree, a tomar marihuana y me voy a curar de todo. No es así, hay que hacer muchas más cosas. Pues eso es de lo que tratamos de informar, haciendo activismo en todos los lugares donde podemos. También aquí tenéis la foto, esto es el día del registro de la PNL, también hacemos desde las asociaciones mucha incidencia política. Así es como diferenciaréis una asociación que trabaje bajo un código de buenas prácticas a una asociación que sea el chiringuito de un narco. Creamos debates en la Generalitat, en este caso en Castellón, para nosotros fue el primero, en el que participaron además desde centros de adicciones, participó el Observatorio Español del Cannabis, participó la policía local. Cada uno a dar nuestro punto de vista, nuestra versión, e intentar llevar un proceso de regulación lo más consciente posible y que cree los menores problemas posibles en la sociedad. Aquí, compañero también investigadores, Guillermo Velasco, él es el que estudia el tema del cáncer en la Complutense Madrid. Arriba tenéis todo el equipo que estuvo apoyando la PNL, con los políticos de aquí, de la Comunidad Valenciana, del PSOE, Podemos, Compromís, Ciudadanos. Abajo tenéis a todos los compañeros de THC, a Lola incluida. Cuando inauguramos la asociación de la que soy yo presidente. Y bueno, esto fue el día de las Corts, el día que se votó en el Pleno, que salió aprobado. No sabéis que aquí en la Comunidad Valenciana se ha aprobado una PNL para la regulación del cannabis medicinal, donde por primera vez en una PNL se habló del autocultivo, porque realmente antes han hablado de la personalización del medicamento y de las terapias. La plantoterapia es una terapia que ayuda mucho, sin ser marihuana. Pues imaginar que estáis criando vuestra propia medicina y vais a poder hacer vuestros preparados, siempre guiados
no lo hagáis a la buena de Dios. Para eso están las asociaciones, donde hay gente experta que lleva muchos años cultivando y haciendo los preparados que os puede guiar. Y luego en vuestra casa, con 4 perras, que es lo más importante, porque el Sativex son 500 euros el tratamiento, el Epidiolex rondará los 30.000 euros al año el tratamiento, cuando por escasas, hoy en día una semilla feminizada cuesta entre 6 y 12 euros, pero el día que haya una regulación y tengamos un acceso libre, las semillas serán súper baratas, 10 céntimos podrá costar una semilla y puedes, con 10 céntimos un macetón grande y un balcón, te puedes sacar tus aceites para casi un año o hacerte tus pomadas o hacerte, ¿vale? No es tan complicado y te llena mucho el cuidar esa planta. Yo cuando estaba en mi silla de ruedas, cuando me intervino la policía, es que tienes 47 plantas, es que esto no puede ser medicina. Digo, pero es que son macetas pequeñas, que yo voy en silla de ruedas, no puedo menear una maceta de 10 kilos. Y a mí me servía todos los días, mi ilusión era salir al patio, moverlas, regarlas, porque sabía que el día de mañana eso me iba a quitar el dolor. ¿Vale? Pues para mí es como cuando te comes un tomate cultivado por ti. Ese sabor, pues eso potencia mucho el bienestar y la calidad de vida de una persona. Ya digo que no nos va a quitar el dolor del todo, no quita la inflamación del todo tampoco, pero sí ayuda y mucho, y sobre todo con muy baja toxicidad y con muchos problemas añadidos. Yo creo que ya me habré comido el tiempo, ¿verdad? Bueno, otras cosas que hicimos, lo primero que hicimos en la asociación, nuestra asociación no tiene dispensa, cobramos 20 euros de cuota anual y lo utilizamos en hacer un prospecto del cannabis. No lo había entonces, hace un año cuando empezamos, pues lo que había de investigaciones hechas, los efectos secundarios que podía tener, para informar un poco a la gente. Siempre hemos tratado eso de llegar la información. Nosotros mediante la asociación podemos ir a sus conferencias, pues en lo que allí aprendíamos trasladarlo un poco al público. Es lo que hemos tratado siempre. Los que las farmacéuticas no van a hacer, esto es otra cosa que en las asociaciones se hace, es el personalizado de las terapias. Hay gente que para el dolor va bien esta cepa o esta cantidad de THC, cantidad de CBD. A veces creas tolerancia, no es una tolerancia, sino que a veces nos habituamos un poco a la cepa que estamos, pero es que cambias a una parecida y vuelve a surtir su efecto. No tienes que tomar más cantidad, solo con cambiar de cepa, en que varíe la concentración de cannabinoides, funciona, ¿vale? Pues eso lo puedes hacer tú en tu casa, guiado por un compañero que tiene experiencia, por una asociación que hay cultivadores con experiencia, con alguien que sepa en fitoterapia. Pues es lo que realmente nos va a enriquecer más hasta que toda la medicación, porque va a tardar unos años en haber mucha medicación, por los estudios que tengan que desarrollarse, no va a ser, aunque hubiera una regulación en 2 años, toda la medicina canábica no iba a estar en 2 años, va a tardar. Pues en algún sitio nos tendremos que informar y asesorar. Y básicamente, como os he dicho, para mí el autocultivo, la mejor opción, practicarla, y si no podéis, acudir a asociaciones. Y aunque practiquéis el autocultivo, en las asociaciones es donde mejor os van a guiar. Gracias y que no nos miren tanto, que esto es para uso personal. Hola. Bueno, yo soy Blanca, soy usuaria de cannabis medicinal desde hace 2 años y medio casi, en el que hace 2 años y medio me diagnosticaron un tumor cerebral, un glioblastoma multiforme, Bueno, cuando me diagnosticaron yo quedé en shock, no me podía. Mi madre murió hace 12 años de lo mismo, de un glioblastoma multiforme, y 2 niños, bueno, mi tío murió con 8 años también de lo mismo, y bueno, era infantil, pero también un tumor cerebral muy malo. Y otra prima también, o sea, somos 4 ya con tumores cerebrales. Bueno, yo cuando
nos diagnostican, bueno, Raúl es mi marido y siempre hablamos en conjunto porque digamos que hemos hecho mucho equipo con la enfermedad. Cuando a mí me diagnostican, perdón, bueno, cuando a mí me diagnostican no me lo podía creer. Yo, si algo he tenido terror en esta vida es a tener un tumor cerebral. Y mira, me tocó. Además, el peor de tumores cerebrales te toca la lotería con este. Pero bueno, me operaron, la operación salió bastante bien. Vamos, para mí salió muy bien. Cuando me diagnosticaron estuve 15 días totalmente en shock, o sea, ni comía ni nada. De hecho, perdí 15 kilos en 2 semanas. Y bueno, cuando me operaron sí que es verdad que me vine arriba. Me dijeron que todo había salido bien, me habían podido extirpar el tumor entero y me vine arriba y me puse las pilas. Lo primero que hice fue hacer una dieta cetogénica, que yo sabía que iba bien para ese tipo de tumor. Miramos médicos que tuvieran otras formas de ver la enfermedad, que no fuera solamente el tema de quimio, radio, que también evidentemente lo iba a hacer. Entonces, bueno, es que me he puesto aquí esto para seguir, pero se me va todo y bueno, pero bien. Bueno, pues eso. Me operan, la operación sale bien, luego muchos problemas de cicatrización. Estuve casi 2 meses para que me cicatrizara la herida. No había forma, entonces, claro, yo iba a un médico, el médico me decía que si no me podían dar la radio, pues que qué iba a pasar, porque mi cabeza estaba llena de células tumorales a punto de atacarme y matarme y tal y cual. Me cambié de médico. Y entonces me fui a un médico que no era que me dijo que sí, que hiciera la radioterapia y que, bueno, que podíamos hacer algo. Me hice la radio y cuando me hicieron la radio con la quimio, pues yo lo llevé bien. Te dan también los corticoides. Los corticoides a mí me dejaban como una moto. Yo subía las escaleras como vamos. Pero bueno, estaba como una moto, pero también entonces decidí, porque estuvimos mirando muchas opciones y sí que decidimos empezar a tomar cannabis, porque sí que nos habían hablado que podía que podía irme bien porque los tumores cerebrales estaban dando bastante buenos resultados ante el cannabis. Bueno, pues nada, yo lo estaba tomando entonces por la noche solamente. Acabamos el ciclo de quimio y radioterapia, y entonces el siguiente ciclo para los tumores cerebrales te dan el Temodar. El Temodar es una quimio que a mí me sentaba muy mal, o sea, me ponía roja como un tomate, me picaba todo el cuerpo, me hinchaba muchísimo, toda roja, quemaba, era horrible. El primer ciclo me dijeron que no era de eso. Llegó el segundo ciclo, me pasó exactamente lo mismo y entonces sí que es verdad que me dijeron que era de la quimio y que si esto me volvía a pasar me tenían que quitar la quimio. Claro, me había dicho mi médico que la única forma de llegar y tener algunas posibilidades era hacer todo el tratamiento completo. Yo le dije que no me quitaba la quimio, que si tenía que aguantar, creo que eran 6 ciclos así, yo aguantaba los 6 ciclos así, pero yo no me quitaba la quimio. Entonces Raúl me dice, mira Blanca, tómate el cannabis y, oye, y si te coges un pedo, pues te coges un pedo, pero por lo menos aguantas. Y es verdad, digo, pues yo me lo tomo. Yo cada 3 o 4 horitas me iba a tomar el cannabis. Total, que empiezo y a la media hora toda la erupción que tenía se me fue todo. Me quedaron unas señales, pero es que se me fueron. De hecho, yo pude seguir haciendo la quimio y pude hacer además vida bastante normal mientras hacía la quimio. Eso fue que dije, ostras, esto funciona, ¿no? Y entonces, pero cuando acabé la quimio, la verdad es que volví otra vez a tomarlo por la noche.
Y luego vino hace, bueno, no sé si a los 6 meses o así, sí que es verdad que nosotros comprábamos el cannabis, teníamos que comprarlo, y como pasa siempre, cuando llega la primavera-verano hay mucho menos. Entonces se quedaron sin podernos abastecer. Estuvimos 2 meses sin poder tomar. Yo la verdad es que me encontraba, tenía muchos sofocos, no me encontraba muy bien. Pero bueno, a ver, que sigo. Es lo que tiene que te operen la cabeza, que luego se te queda así un poco. Bueno, ¿dónde me he quedado? Sí, bueno, estaba, bueno, cuando... Sí, a los 2 meses. Sí, 2 meses sin tomar y justo pasa el verano, que no, y me da un ataque epiléptico al tiempo. O sea, me da un ataque epiléptico, a mí no me había dado ningún ataque epiléptico. Y me ponen antiepilépticos. El Keppra. Es veneno puro. Yo me quería morir. Tenía unos pensamientos de tirarme por el balcón, o sea, son pensamientos suicidas. Es el no quererte a ti, el no querer a nadie. Yo llegué casi a pegar a Raúl. O sea, porque yo me ponía totalmente fuera de sí. Tenía unos ataques de ira que era imposible. Es que no podía. Y entonces dije... Y yo me di cuenta que cuando yo cenaba con Raúl y con mi hijo, decía, uy, como me había tomado el cannabis, yo estaba de puta madre. O sea, me encontraba súper bien, yo cenaba, estaba con ellos y súper bien. Y dije, oye, ¿por qué ahora no empiezo a tomármelo poco a poco? Y esto es, en vez de tomármelo solo por la noche, empecé a tomarlo durante el día. Oye, mano de santo. Empecé a estar mucho mejor, empecé a hacer ejercicio, empecé a no tener ataques de ira, más que algunos pocos, aún tenía algunos. Y bueno, lo llevé bastante bien. A los 6 meses volví otra vez a tener los ataques de ira, entonces cambié el antiepiléptico y otra vez funcionó. Pero los antiepilépticos, una cosa que tienen es que te destrozan, aparte de psicológicamente, físicamente, te dejan destrozada. Quiero decir, que te quitan los ataques epilépticos, pero vamos, a mí me dejaban, yo este último mes, estos 3 últimos meses, no podía ni subir las escaleras, nada. Y entonces dije, pues bueno, me voy a quitar uno y voy a seguir tomando cannabis hasta que, a ver cómo va. Ya no me ha vuelto a dar ataques epilépticos tampoco. Me he podido rebajar a la mitad el antiepiléptico, me lo he podido rebajar a la mitad y con la otra mitad lo que hago es aumento las dosis de la noche y por el día tomo más bajito y por la noche me aumento para que suba el THC, no, el receptor, o sea, el umbral. Para que suba el umbral, ¿vale? Tenemos un umbral, por eso nos dan muchas veces ataques. Entonces, yo me lo subo tomando más por la noche. Y de hecho no me dan, estoy estupendamente. Sí que tenía, por ejemplo, tartamudeaba mucho, no tartamudeo, tomándolo así poquito a poco. Estoy muy bien. Ayer me vio mi oncóloga porque me hicieron la última resonancia, me hacen resonancias cada 3 meses. La última resonancia la tengo perfecta, me han dicho, vamos, ni rastro de enfermedad. Y a mí me dieron 6 meses. Hace 2 años y medio me dieron 6 meses. Y que no hiciera planes para mucho tiempo. Y yo le dije, yo voy a vivir y voy a seguir con esto y yo no sé si me curaré, pero desde luego la vida que quiero tener aquí la quiero con calidad. No quiero esto. Un momento, que he dejado una cosa para el final. Yo quiero decir, antes, bueno, me habré dejado muchas cosas, me parece, ¿verdad? Me habré dejado muchas cosas, pero bueno, da igual. Lo que el mensaje llega. Yo ayer escribiendo, porque no me estaba preparando un poco la charla de hoy y tal, estaba muy nerviosa, no he hecho esto nunca, y entonces escribí unas cosas que a mí
que me salieron mientras estaba escribiendo. Y os las voy a leer. Digo, a mí el cannabis me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a poder soportar la quimio. Me ha ayudado a sobrellevar la ansiedad que produce esta enfermedad. Me ha ayudado a escuchar mi cuerpo. Me ha ayudado a sentir cómo mi cuerpo mejoraba día a día, a comprender mi enfermedad, a ser solidaria con las personas, porque el cannabis es muy solidario, a empatizar. Con el cannabis sueles empatizar mucho. No sé cómo explicarlo, pero empatizas. La gente con la que yo ahora mismo me he encontrado es maravillosa. A no juzgar, sobre todo con esto. Yo me encuentro muchos días, cuando alguien me pregunta hoy, yo tomo cannabis y yo me encuentro con miradas, me encuentro con jijiji, me encuentro con muchas cosas que a veces no me gustan, pero bueno, también me dan un poco igual. Cada vez me dan más igual. A ser mejor persona, a conocer gente maravillosa que me ha ayudado solo por el placer de ayudarme, a sentirme curada y a disfrutarlo. Sé que no lo estoy, pero yo me siento curada y disfruto de mi curación. Y sobre todo, a sentir que es posible y que muchos enfermos tenemos esperanza y eso es la base de toda curación. Ahora mismo, a la compañera, que después de esto, perdónanos de verdad. Lo mío es un paseo, hija mía. Hola a todos. Perdonadme de verdad, me llamo Lola. Soy usuaria medicinal de cannabis. Entré a ello hace unos 7 años porque me diagnosticaron fibromialgia y fatiga crónica. De verdad que lo mío es un paseo de verdad por ella, ¿no? Pero a mí, claro, sí. No. Yo me puse enferma de un día para otro, de verdad. Yo sufría dolores, pero llegó un punto que mi cuerpo se paró. Se paró de tal forma que yo no podía ni respirar realmente. No podía ni caminar, ni nada de nada. Yo iba al médico, el médico nunca me encontraba nada. Los análisis salían bien, pero yo no podía caminar. Tenía tanto dolor que no podía. Nadie lo entendía. A base de ir a médicos, estar ingresada, llegó un punto que me imagino que de tanto quitar, pusieron fibromialgia y fatiga crónica, ¿vale? A partir de ahí empezó mi calvario medicinal, porque lo que dan es realmente mi cura, porque no tiene cura, no tiene un tratamiento específico, ni tiene nada realmente eficaz. No hay nada eficaz ni específico. Yo llegué al cannabis a través de un amigo porque me vio hundida. Yo soy una persona hiperactiva, siempre he trabajado, soy voluntaria desde hace muchos años, activa, y a pesar, y hoy por hoy todavía activa dentro de mis posibilidades, pero lo estoy. Y bueno, llegué al cannabis y de estar ingresada, pues día sí y día también, pasé a dejar hospital, a no verme el hospital para nada. Fui a mi médico de cabecera, le expliqué lo que había, me dijo que lo probaba durante 2 semanas. Si en 2 semanas él no veía mejoría, pues buscaríamos otra alternativa, que la otra alternativa era la morfina. Y claro, yo la morfina dije, ni de coña, porque mi padre usó morfina durante mucho tiempo y mi padre no está. O sea, no le ayudó para nada, simplemente lo metió en una vorágine que no salió de ahí para nada. Bueno, mi vida cambió con el cannabis. Mi hija, que está aquí presente, entonces tenía, pues no sé, si ahora tiene 20, le quitas 7, pues eso. tenía esa edad. ¿Cómo le explicaba yo a mi hija con 13 años que usaba cannabis?
medicinal, en la que, bueno, hace 7 años estuve fumado. Imagina, en casa un olor. Ella venía del colegio un día, el primer día que yo lo usé, claro, a mí no me dieron mesura, a mí me dieron el cannabis y me dicen, apáñatela, ¿vale? Y yo me apañé, sí. Llegó a las 3 del colegio y me dice, mamá, ¿qué te pasa? Y yo a mí, nada, o sea, pillé un ciego, que fue la hostia, o sea, de verdad, la hostia. Aquella noche dormí como hacía pues un par de años que no dormía, ¿vale? Yo vivo en una casa con escaleras. Yo llevaba 9 meses durmiendo en el sofá, sentada, porque no podía subir escaleras. Yo llevaba mucho tiempo que... Yo llego a un punto que mi marido venía de trabajar y no me da vergüenza decirlo. Me había hecho mis necesidades encima, porque el simple esfuerzo o sea, no podía, ¿vale? 7 años, pues más o menos bien, controlados, sin medicación. Pero claro, llegó un punto que decía, hostia, yo no puedo comprarla. No puedo porque no creo que no tengo por qué. Porque no está regulado, tengo que ir a un tío que está robando luz seguramente, está haciendo... Vamos que no sé lo que me da, no es lo que yo necesito. ¿Cómo hacerlo? Una asociación. Yo vivo en un pueblo que lo más cercano a otro pueblo es a 20 y pico kilómetros. O sea, una locura. O a 8, vamos, pero que no. Lo más cercano que tenía a Zaragoza, que había asociaciones. En Teruel no hay ni una. Yo vivo en un pueblo de Teruel, ¿vale? No había ni una. Zaragoza unos cuantos, pero me pilla 100 y pico de kilómetros. Estamos hablando de gasto de gasolina, estamos hablando de que yo conducir es complicado, ¿vale? Estamos hablando de llevar la cantidad. Yo no puedo ir todos los días a Zaragoza, ni siquiera una vez a la semana. Tampoco sé cuándo puedo ir. Es un día que dices, mira, hoy sí, ¿vale? Pero claro, no puede pasar todos los meses. Aún así, entro en una asociación en Zaragoza y yo decía, ¿cómo lo hago? Y me dicen, bueno, te formamos un poco, te ayudamos, te decimos cómo y abres tú en tu pueblo con más gente una asociación, miras, lo ves, a ver si hay usuarios que, ¿vale? Pero bueno, pues estudiándolo, estuve un tiempo mirando el pro y el contra, más contras que pros, pero bueno. Y sí, lo hago todo, lo monto y me voy a ayuntamientos, me voy a Guardia Civil, presento los estatutos, mi marido era una parte de ella, un amigo de la infancia y yo y 2 amigos más. Formamos a WT, una asociación de consumidores terapéuticos, ¿vale? Y sí, lo presentamos todos y nadie vio ningún problema. Entre otras cosas, en nuestros estatutos estaba el abaratar el producto mediante el cultivo compartido, ¿de acuerdo? Y eso lo presentamos, nos lo devolvieron sellados, o sea, me dieron el ok. En teoría yo entendí. Todos, si te devuelven algo sellado es que te están diciendo que, de puta madre, que lo hagas. Y así lo hice. ¿Qué pasó? Yo puse la asociación a 20 pasos del cuartel de la Guardia Civil. Sí, con un par de huevos. Te lo juro, de verdad. O sea, enfrente del cuartel. ¿Para qué esconderme? Si total, tontería. Es tontería. Y sí. Yo cuando monté el cuarto de cultivo, yo llamé a la Guardia Civil para que me dijera si aquí el cuarto estaba bien, por si me entraban a robar. No tienes que poner aquí unas rejas, tienes que poner una puerta antiincendios. Yo sí, la puerta, las rejas, todo lo que haga falta. Llamamos a un ingeniero agrónomo para que nos hiciera un peritaje de cultivo. Colegiado. Un tío colegiado que cobra 800 y pico de euros para hacerte este peritaje de cultivo. Cuando yo empecé el cultivo, habíamos 52 socios, que era el tope de admisión de socios. 56. Pues éramos 54. A 4 plantas por socio, pues no sé, 90 y pico creo que salieran. Más o menos 100 y algo, según el ingeniero, ¿vale? Yo puse 92. Siempre por debajo 118 o 113. Yo puse 92. Cuando puse las plantas llamé a la Guardia Civil, para que, te lo juro, es así, para que vieran que aquel cultivo estaba allí con el peritaje. Mandé una copia del peritaje de cultivo a la Guardia Civil y al ayuntamiento, para que vieran que no nos escondíamos realmente, que era así y ya está. Pusimos las 92 plantas, oye, y aquellas plantas tiraron adelante. Nadie nos molestó. Llega el segundo cultivo, pagamos la luz, casi 3.000 euros de luz, ¿vale? De un periodo de cultivo.
Y hacemos un segundo cultivo y hago lo mismo, ingeniero agrónomo, éramos menos cantidad de socios, quedaban entre 81 plantas, ¿vale? Y lo mismo, peritaje a la Guardia Civil, peritaje al Ayuntamiento. Y yo me cultivo adelante, ¿no? Sí. Y a los 20 días o así, más o menos, me viene una intervención por orden judicial. A WTT lo tienen que intervenir todo lo que hay ahí. 81 plantas que salíamos a 3 plantas por socio, a 3 plantas por socio, quiero decir que no eran 2.000 plantas, eran 3 plantas por socio. Y solamente socios que consumían realmente terapéuticos, quiero decir, no lúdicos, porque los lúdicos allí no tenían cannabis, lo tenían los terapéuticos. Sí que servía para cultivo, pero no para consumo. No sé si lo entendéis, la historia esta, ¿vale? Estaban así. Y bueno, lo hacemos. A mí me llevan para adelante, a mi marido lo llevan para adelante, al otro, o sea, 3, de los 5 que habíamos, 3 nos lleva para adelante. Imagínate, juicio y enferma, se llevan las 81 plantas, en total 300 gramos de cannabis que teníamos de previsión. 300 gramos, o sea, una barbaridad. De 5 litros de aceite con cannabis, en fin, piruletas, porque dijeron que las piruletas con los niños, digo, perdone, si es que aquí solamente pueden entrar personas a partir de 21 años, o sea, un niño aquí no cuadra, pero bueno, llegamos a juicio, ahí me condenan, en un principio estábamos los 3 condenados, o si no llegábamos a un trato, ¿vale? Entonces dije, bueno, yo llego al trato, pero si sacáis a estos 2, a mi marido y al amigo, y ya me como yo el marrón, porque al fin y al cabo WTT se hizo por mí, ¿vale? Me ayudaron a mí a que yo pudiera, que no tuviera que ir al mercado negro. Bueno, la ley me ha condenado al mercado negro, porque si yo no puedo cultivar, me condena al mercado negro, esa es la ley que hay aquí en España. ¿Contra eso qué he hecho? Pues bueno, mi balcón lo hemos blindado, lo blindamos con telas de estas para poner olivas, de borrajas de estas, sé que no sé cómo se llama, pero sí creo que es así. Lo blindamos todo esperando que viniera el ayuntamiento a meternos la clatellada o la policía. Pero yo aún así llamo a la policía, oye, venir, que he puesto plantas en el balcón, así, ¿cuántas? 6, y vienen y las ven. Sí. Y sí, no, como no pasan de la baranda, pues nada, yo sí soy así. Y el que me conoce sabe que es verdad. Sí, sabe que es verdad. Y bueno, pues esto desde que me cerraron la WTT. Este año he vuelto a poner 6 plantas. ¿Qué ha pasado? Digo, no, pues este año no le doy la faena hecha, que vengan ellos. Cuando venga la movida del balcón, que vengan ellos. ¿Qué ha pasado? Que de aquí de la baranda han tirado para arriba. Y eso que no tienen casi sol. Y yo digo, ¿y ahora cómo lo explico yo esto si vienen? Porque, claro, de pasar por la baranda, tirar para arriba, se nos van a espantar esta gente. Van a pensar que hay aquí un macrocultivo. Pues no, he recogido mi pequeño cultivito y no ha venido nadie, ¿no? Ahora, en cuanto pueda, quiero poner en un armarito chiquitito en casa. Igual me he colado por lo de enfermedad o no. Vamos, que yo estoy aquí dentro por la enfermedad que tengo. Hemos demostrado a mi médico, a mi familia, a mis amigos, hasta incluso la gente que no cree en el cannabis, que el cannabis en mí y en mucha gente funciona. Funciona realmente. Lo que pasa es que hay un interés ahí económico, o tiene que haber un interés de monopolio, o tiene que haber algo de que si yo a un triste camello no van a por él, porque saben, si yo no puedo cultivar tengo que ir a un camello. Si eso no lo controlan y controlan que yo no vaya a un camello, o sea, ¿qué es lo que realmente están haciendo? Claro, porque yo no tengo camello, pero he tenido que recurrir, porque alguien me ha dicho, un amigo, ves, aquel, pero aquel no lo controlan. Y tiene la luz pillada, tiene, en fin, no tiene 4 plantas, tiene un gran invernadero, que yo no estoy en contra de eso, que cada uno haga lo que les haga el pirulín, ¿vale? Pero yo quiero mi libertad, quiero mi derecho a la salud. Y mi derecho a la salud es el cannabis. No es por vicio, es por necesidad. Y es lo que hemos dicho antes, yo no fumo, yo vapeo, ¿vale? Pero tampoco puedo vapear por la calle. Yo he venido aquí y llevaba un mes sin fumar tabaco y llevo ayer y hoy fumando tabaco, porque es que yo no soy capaz de fumar en la calle. Y si le pego en la cara, le pego con mucho miedo. Por miedo, por respeto, por la ley que hay, porque yo no quiero ir a la cárcel. O a lo mejor sí,
Porque a lo mejor salgo de allí con una paga, que ahora no la tengo. Yo no puedo trabajar, tengo 55 años y yo no estoy cobrando nada. Entra un sueldo a mi casa que es de mi marido, ¿vale? Y yo he trabajado toda mi santa vida, y porque el último trabajo lo tuve cuidando a un anciano en casa, estoy sin cobrar nada, enferma, ¿vale? Y con ganas, a pesar de todo, con ganas de abrir a WTT otra vez. Tengo Gandesa a 20 kilómetros, Gandesa es Cataluña, pero ahora han tirado la ley de... O sea, me han jodido otra vez. Yo no sé, voy a tener que ir de España porque en Valencia está muy lejos, de verdad, está muy lejos. Sí, pues no sé, esa es mi historia. No es una historia tan bonita y tan fuerte y tan dura como la de ella, pero para mí, bonita, a ver, el sentido de cómo estás. Sí, a ver, bonita en el sentido de cómo estás. La superación, claro, hombre, eso es muy bonito. Amén. Paz y amor y un porrito en el salón. Muchas gracias a los 5. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis contado. Y ahora es un poco, os dejo si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar. Abierto, tenemos hasta que nos tiren de feria, tenemos aquí para hablar. Una pregunta breve. Para tratamiento de premenopausia hormonales, ¿sabéis algo? No se oye. No, de aquí no, de aquí no. Sí. Tema mujeres, la cosa está complicada porque, yo formo parte también de un colectivo que se llama REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas en el ámbito de las drogas, y una de las cosas que reclamamos son más estudios en mujeres en cannabinoides, porque, el sistema cannabinoide que hoy Bouso no nos ha querido regalar esta charla. El sistema cannabinoide es un sistema muy complejo, el endocannabinoide, y por ejemplo en las mujeres está muy distribuido por todo el sistema reproductor. Tiene muchísimas implicaciones, prácticamente todas desconocidas, porque hay muy pocos estudios al respecto. Se sabe 4 cosas y son liando, no sé si me explico. Y yo he estado buscando para tema, por ejemplo, temas de reproducción, temas de embarazo. Hay muy poco, lo que hay como siempre confuso. En reproducción, pues sí que claro, al tener esa implicación, están los receptores, los CB2, están en los ovarios, están por todo el útero, en las trompas, están por todos los lados. Algo tiene que pasar. En el sentido en el que pasa, yo lo desconozco. No sé si Bouso sabe algo, pero yo lo desconozco y no será por ganas que no lo conozco. Y implicación, yo creo que algo tiene que pasar. Lo que no sabemos es el qué. Porque, por ejemplo, para las mujeres sí que sabe que tiene implicación en etapa reproductiva, puede no facilitar la implantación del óvulo en el útero. Cosa que a lo mejor puede sonar mal, pero si tú no te quieres quedar embarazada, pues suena bien. Entonces, hay ciertas cosas que algo pasa, pero aún no sabemos el qué y deberíamos. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta, es muy interesante. A modo anecdótico, no hay ciencia sobre esto. Mujeres que vienen a la asociación por otras patologías sí que refieren mejoría en los síntomas, pero poco más podría decirte. Pero es que también el aceite de onagra, por los ácidos grasos, también le refiere a algunas mejorías. Quizás simplemente es por eso. Eso ya no sabría qué decirte. Por decir algo, que la menopausia no es ninguna enfermedad, es como... No se oye bien. Que la menopausia no es ninguna enfermedad, ¿no? Es como el envejecimiento. Forma parte de la vida, y es cierto que el cannabis se ha mostrado útil para mejorar la calidad de vida en diferentes fases evolutivas y es posible que pueda ayudar, pero es todo con muchos condicionantes, ¿no?, en tratamientos hormonales,
reducir los efectos secundarios como hace con los efectos secundarios de otros tratamientos, ¿no? Pero pasa como con las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Bueno, se calcula que si en 2030 no hay un fármaco que retarde en 6 meses el avance de la enfermedad, pues probablemente el sistema público de salud como lo conocemos hoy día colapsará y tendremos que buscarnos otra forma de acceder a los sistemas públicos de salud. Y probablemente no se da con nada porque el envejecimiento tampoco es una enfermedad, sino que es el proceso que nos toca a todos natural para envejecer. Es como pensar que las arrugas son un síntoma de una enfermedad. Pues las arrugas es simplemente el proceso natural de envejecimiento de las células. Y esto ocurre a nivel hormonal, en el proceso de entrar en edades más adultas, y el cannabis pues probablemente como producto regulador de la homeostasis, ¿no? La homeostasis es el equilibrio fisiológico, pues probablemente sea de utilidad, y si hubiera sido perjudicial ya nos hubiéramos enterado, ¿no? Ya se hubieran encargado otros de... Yo te voy a contestar como menopáusica. Pues mira, yo tenía unos sofocos brutales, ¿vale? Y empecé también cuando el tema que empecé a tomarlo diariamente a dosis pequeñas, pues me di cuenta que me los quitaba. Pero además me los quita radical. Y cuando se acaba el efecto del cannabis, me entra un sofocón, pero aguanto ya un montón de horas. Y sí, me los quita, pero además totalmente, me los quita. Es que creo que no sé si se me ha entendido bien la pregunta. Preguntaba sobre los efectos adversos de la menopausia, que bueno, las mujeres saben que tienen desajustes hormonales, mal genio, hinchación, sofocos, sí. Bueno, hay casos que el médico te recomienda hormonas que son casi peor que el tratamiento, sí. O sea, que lo que te está ocurriendo. Entonces, por eso preguntaba, no por evitar la menopausia, sino por los efectos adversos. Por si acaso. Pues ya te digo que sí que funciona, y además aquí 2 menopáusicas te lo dicen que es maravilloso. O sea, y además lo notas muchísimo, el humor no te lo puedes imaginar, te regula mucho. Hay que estar sanamente loca. Sí. Sí, lo de la mala hostia te digo yo que lo regula. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algo que queráis decir? Pues nada más. Muchísimas gracias. Hemos sido poquitos, Espera, pero Raúl, yo creo que interesante. Yo sí que quería decir una cosa que se me ha olvidado en los agradecimientos. En el mundo del cannabis, el medicinal, las vías de acceso que hemos hablado, tenemos que agradecer también al mundo recreativo, porque muchos medicinales, muchos pacientes, cuando no teníamos más que a un camello al que ir a comprarle nuestra sustancia, gracias a que habían asociaciones que no nacieron por el mundo terapéutico, no era por la gente enferma, nacieron por la gente que lo utiliza para divertirse muy responsablemente, porque en las asociaciones la verdad es que las que funcionan bien, pocos problemas o ninguno se ve. Pues gracias también al mundo recreativo por habernos ayudado a obtener nuestra medicina. Gracias. Y bueno, yo quería añadir una cosa más. Si habéis disfrutado un poquito de estas charlas, podéis disfrutar una extensión de las mismas. Los días 29 y 30 de noviembre vamos a celebrar las primeras jornadas de cannabis visto desde una visión integral aquí en Valencia. Y bueno, vamos a contar otra vez con la presencia del doctor Bouso, esta vez hablándonos extensamente del sistema endocannabinoide. También van a venir Blanca y Clara, pero vamos a tener a otros grandes ponentes como Constanza, la doctora Constanza en Ciencias Políticas, el doctor Carl Halt, a Velasco. Tenemos grandes ponentes. Vamos a tener, sí, me están apuntando representantes de todos los partidos políticos. Vamos a tener también representantes de las mayores asociaciones activistas que hay aquí en España. Y bueno, esperamos contar con vosotros también allí. En la página del foro nos podéis seguir, y si queréis algo de información, nuestro stand está aquí, y para lo que queráis aquí estamos.
Muchas gracias. Y también mañana, en esta misma mesa, vamos a hablar más de aspectos legales de cultivo, del autocultivo, de las tiendas, de lo que pueden o no pueden vender, suministros y demás. O sea, mañana también será una charla bastante interesante de lo que es todos los aspectos legales y regulatorios alrededor del mundo del cannabis. Nada más, Javi, te has adelantado. Yo iba a hacer también el comentario de los terapéuticos, de los lúdicos. Yo no soy usuario ni terapéutico ni lúdico, yo soy cultivador consorte, por decirlo de algún modo. Y tengo que decir que es cierto, o sea, yo he pasado momentos en los cuales decía, ahora es que estos terapéuticos, estos lúdicos, es que le echan mucha jeta y se aprovechan aquí de los enfermos o de los usuarios medicinales, terapéuticos. Pero es que en realidad, gracias a esto y gracias a todas las asociaciones y al usuario lúdico recreativo, tenemos un mercado de semillas, hay semillas fiables, hay conocimiento, sabemos cómo cultivar, a mí me han enseñado muchísimo de cómo cultivar, tenemos una red de grow shops que también nos están dando información, nos están dando suministros, que no existiría todo esto y no nos podríamos beneficiar los terapéuticos y los familiares de terapéuticos y cultivadores consortes si no fuera gracias a toda la labor y a todo el activismo recreativo, por llamarlo de algún modo, que ha existido durante los últimos años, con lo cual eso es evidente. Y eso es algo que también tenemos que valorar y mucho. Y nada más, muchísimas gracias a todos por aguantar aquí la chapa de casi 2 horas y espero que os haya servido de mucho. Gracias.